Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, el versículo 9. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 al 10. Nuestro tema de esta mañana es que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida. Ese es nuestro tema en esta mañana, que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida. En 1 Corintios capítulo 15, verso 9 y verso 10, dice la palabra del Señor: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Diga: la gracia de Dios está conmigo. Puede tomar asiento, hermanos, en esta mañana hermosa, para poder hablarte un poco del contexto de la palabra del Señor. En el capítulo 15, Pablo le habla a la iglesia de Corintios, y lo que les habla es el significado de la victoria de Cristo sobre la muerte. Les habla de la resurrección. Y aquí hay un acontecimiento donde Pablo predica, le habla conforme a las Escrituras, y les habla a la iglesia de Corintios de la resurrección, del triunfo, de la victoria. Si no hubiera evangelio, si no hubiese habido resurrección. Y dice que el Señor se manifestó, se presentó, se manifestó con Cefas, y luego se manifestó con sus discípulos, con los 12 discípulos. Luego se manifestó con Jacobo, y luego se manifestó con más de 500 seguidores que le seguían a Jesucristo. Y aquí viene algo hermoso de la palabra del Señor. En el versículo 8 del capítulo 15 es donde Pablo dice de una manera tan sencilla y tan humilde, la forma como él lo explica y lo dice en el versículo 8: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Miren cómo al final se le pareció el Señor a él. Él fue el último, y ese se considera como un abortivo, que lo conoció después. ¿Se dan cuenta? Y aquí viene la palabra del Señor y dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado el apóstol, porque seguía a la iglesia de Dios. Y en 1 Timoteo, el apóstol Pablo describe de una manera tan hermosa y tan preciosa, describe la palabra de Dios en el versículo 15. Dice: palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo por los pecadores. Y él dice, y él se considera: yo soy uno de los primeros. ¿Se da cuenta? Y dice que el Señor fue llamado a él por su gracia, por su misericordia, en el versículo 16. Pero esto fui recibido a misericordia. ¿Cómo fue recibido? A misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, su misericordia, su bondad, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por eso Pablo dice: palabra fiel es esta, digna de ser recibida. Y el apóstol Pablo declara una verdad maravillosa. Él se considera a sí mismo como el más pequeño, porque había seguido a la iglesia, había perseguido a la iglesia de Jesucristo. Pero también reconoce que había trabajado más que el resto de los apóstoles. Pero lo que dice de algo importante, que lo quiero resaltar, pero no ha sido por él mismo, lo que dice, sino por la gracia de Dios en él. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos da la capacidad de poder hacer las cosas. Y por eso estamos aquí. Si no fuera por esa gracia del Señor, no estaríamos aquí. Yo no estaría aquí. Y algo que reconoce el apóstol Pablo es que todas las cosas que él hizo, que realizó, porque él fue un sembrador de iglesias. Él fue un fundador de iglesias. Usted sabe que él fundó muchas iglesias y ganó muchas almas para el Cristo. Pero también presentó el evangelio a los gobernantes y a los gentiles. Y fue un hombre exitoso que llegó
muchos viajes misioneros, pero no lo hizo en su propia capacidad, hermanos queridos, amados hermanos, sino lo había hecho porque la gracia de Dios no había sido en vano en su vida. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Es la gracia de Dios en nuestra vida. Es la gracia que nos fortalece, que nos da las fuerzas, que nos da el ánimo, que nos da la sabiduría, que nos empodera, que nos da las fuerzas. Por eso la gracia de Dios lo define, que la gracia de Dios es el favor, es el amor inmerecido, es un regalo que nos ha dado el Señor. Que no nos merecíamos, no había manera cómo podamos justificarnos delante de Dios. No había forma. Y esa gracia, ese favor no se compra. Esa gracia es un regalo de Dios. Y por eso tenemos que cuidar ese regalo, hermanos. Entonces la gracia de Dios es la presencia, es el amor de Dios, dado por Jesucristo a los creyentes por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos da su misericordia, nos perdona y nos da las fuerzas y el poder para hacer su voluntad, hermanos. A través de su gracia, es la gracia del favor de Dios. Por eso Pablo aprovecha y reconoce que verdaderamente esa sinergia entre la maravillosa gracia de Dios y su esfuerzo para trabajar en la obra de Dios, que le permitió hacer cosas y alcanzar metas que él solo no hubiera podido haber logrado. Y esa misma gracia, hermanos, esa sinergia estaba en sus apóstoles, estaba en Felipe, estaba en Pedro, la gracia estaba en José, el favor, el poder que había en ellos, estaba en Esteban, la gracia, el favor, el poder que estaba en ellos, que le dio una sabiduría que no podían contender con él, porque la gracia del Señor, el favor de Dios y la gracia y el poder de Dios estaba con Esteban. Y de eso nos habla, que la palabra sinergia significa literalmente trabajar juntos. Diga conmigo, trabajar juntos. Es decir, que la gracia de Dios actuó poderosamente en el trabajo y en el esfuerzo y el sacrificio del apóstol Pablo. Y por eso declara con toda propiedad que su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Cuántos pueden decir que la gracia del Señor no ha sido en vano para nosotros? ¿Cuántos están agradecidos al Señor por esa gracia, por esa hermosa presencia? Ese regalo tan precioso que nos ha dado la salvación. Es una gracia inmerecida que no nos merecíamos. No había forma como podemos justificarnos delante de Dios. Y por eso que no podemos pisotear esa gracia. Y quiero que traslademos en esta hermosa mañana estas enseñanzas a nuestra vida cristiana. Nosotros como hijos de Dios tenemos disponible su maravillosa gracia, su favor en nuestra vida. Es por eso que la Biblia nos enseña que el Señor impone a nosotros el querer como el hacer. Él pone el querer como el hacer. Si usted está aquí es porque Él ha puesto en su corazón el querer como el hacer para que usted pueda venir a la iglesia. Él pone ese deseo, ¿no?, de buscar su presencia, de tener ese anhelo, esa búsqueda por Él. Él pone el querer. Que dice en Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, hermanos, su gracia nos da la capacidad al ser humano. Él pone ese esfuerzo, Él pone esa acción, impulsa por ese poder para poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Por eso que Él nos capacita, nos da esa fuerza, nos instruye, nos guía para que podamos ser nosotros instrumento en la mano de Dios. No son nuestras capacidades, no son nuestras habilidades, sino es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Si estoy parado aquí, hermanos, por la gracia y pura gracia y misericordia de Dios que Él ha venido obrando en mi vida, dándome instrucciones, guiando mi caminar, enseñándome las cosas del reino para poder manifestar su poder y su gloria y dar testimonio de quien me ha llamado. Amén. Amén, hermano. Y en Josué capítulo 1, verso 9, usted conoce esta porción de la palabra, que es muy conocida. Le dice a Josué: mira que te mando
que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué nos está pidiendo el Señor en esta mañana, amados hermanos? Que seamos esforzados, que seamos valientes, que echemos fuera el temor, que no desmayemos, sino que ¿qué cosa? Porque el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Eso fue lo que le prometió a José después de la muerte de su siervo Moisés. Le dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esa es la gracia en favor de Dios. Su gracia es la que nos impulsa, su gracia es la que nos anima, su gracia es la que nos da las fuerzas, la fortaleza para seguir adelante en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de cualquier situación que tú estés enfrentando. Siempre tienes que ser un hombre esforzado y valiente, hermanos, porque Él está con nosotros. Eso ha prometido el Señor para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Pero lastimosamente esa gracia que nos impulsa, esa gracia maravillosa que nos capacita y nos respalda, está siendo en vano en la vida de muchos cristianos. Y lo podemos ver con el desánimo, con las cosas que pasan. Pareciera como que si el Señor no estuviera con ellos. Y por eso quiero que en esta mañana podamos responder a esta pregunta: ¿por qué está siendo en vano la gracia de Dios en tu vida? Te quiero hablar tres cosas muy importantes en esta mañana. Número uno, porque no dejas de poner excusas. Diga conmigo esta mañana, dígale a su hermano que está al costado: no dejes de poner excusas. No pongas excusas. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, encontramos una porción de la palabra muy maravillosa, donde al llamamiento de Moisés, donde el Señor le da instrucciones de lo que tenía que hacer para sacarlo a su pueblo de la esclavitud que estaba en Egipto. Le instruye, le da una serie de instrucciones. Pero llega en este versículo donde él dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y soy torpe en mente. Y hay muchos que ponen excusas, hermanos. ¿Y cuántas cosas Dios ha querido respaldar tu vida? Abrir puertas, bendecirte, avanzar en los planes y los propósitos de Dios. Pero lo que Dios ha recibido de tu parte siempre ha sido excusas. Muchos excusan que el domingo no pueden venir porque pasó algo, alguna circunstancia, algo sucedió. No quieren servir en la casa del Señor porque siempre se justifican, porque trabajan, porque tienen que hacer muchas cosas. Y por eso es que no recibes muchas cosas de la bendición del Señor. Quieres bendiciones, pero no quieres pagar un precio. No quieres ese sacrificio que el Señor nos habla, que seas esforzado, que seas valiente. Todos tenemos que trabajar, yo también trabajo. Usted sabe que yo no vivo de la iglesia. Nosotros no recibimos sueldo de la iglesia. Nos esforzamos, trabajamos circularmente para poder proveer en nuestra casa. Pero sin embargo nos esforzamos para venir a la casa del Señor. Nos preparamos, buscamos al Señor en oración, en ayuno, en una búsqueda del Señor. Y no hay excusas, hermanos, porque el Señor nos ha dado los recursos suficientes. Nos ha dado capacidad, nos ha dado sabiduría, nos ha dado la fuerza, nos ha dado el ánimo, nos consuela, nos fortalece. Pero siempre hay excusas en nuestras vidas, hermanos. Y por eso no hay avance en nuestra vida espiritual. Quieren bendición, pero no hacen nada para el Señor. O no hacen nada, o poco, o nada hacen para el Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Con una sonrisa, hermanos. La palabra de Dios. Piensa cuántas cosas Dios podría haber estado haciendo hoy por medio de tu vida, usando los dones. Muchos de ustedes tienen dones, tienen muchos talentos, pero no los usan, hermanos, porque siempre hay excusas. Nunca pueden venir al tiempo de oración, nunca tienen tiempo para ayunar, nunca tienen tiempo para poder meditar la palabra, pedir sus tiempos. Aquí hay muchos que tienen dones, el Señor les ha dado, pero no lo desarrollan porque siempre se excusan. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 1, del versículo
5 al 8. ¿Qué le dice el Señor a Jeremías? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor, Jehová, he aquí, no se hagan, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, tú y dirás, y todo lo que te mande, le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Iglesia, el Señor te dice en esta mañana que no temas. ¿Y sabe lo que la responsabilidad que le estaba dando a Jeremías? Es que tenía que llevar un mensaje. Y ese mensaje era un mensaje donde el mensaje era duro. Era un mensaje de destrucción, porque iban a pasar 70 años de cautiverio porque habían dejado al Señor. Y tenía que enfrentarse a los reyes, a los sacerdotes y al pueblo y a los príncipes que estaban allí. Porque habían levantado incienso, habían hecho con sus manos ídolos y habían abandonado al Señor. Y por esa causa es que le dice el Señor, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo, le dijo el Señor. Y por eso en esta mañana nos dice el Señor a través de su palabra. Hoy te dice que no tengas temor, porque mi gracia te capacita, mi gracia te sostiene, mi gracia te da fuerzas, mi gracia es más que suficiente, te dice esta mañana el Señor. ¿Cuánto dice amor? Amén, hermano. En esta mañana el Señor nos da esa capacidad, que Él nos sostiene, su gracia nos da esa fuerza, nos da esa capacidad para poder enfrentar esos retos, esos problemas que muchas veces tenemos que enfrentarlos, hermano. Es por su gracia. En 2 de Corintios, capítulo 12, el verso 9. Dice la palabra del Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose. ¿Qué va a reposar sobre nosotros, hermano? Sobre mí el poder de Cristo. Es que nuestras debilidades, el Señor nos da ese poder para poder vencer esas debilidades. Por eso que en esta mañana diga, el débil, fuerte soy. Diga que esta mañana, el que es débil, fuerte soy. El que está enfermo en esta mañana declare, sano soy. El que está pasando por escasez, pobreza, diga, rico soy. Ese fortalece, Él nos da ese poder para poder avanzar, hermano. Se fortalece en medio de nuestras debilidades. Pero tenemos que enfocarnos en las promesas que Dios ha prometido para nuestras vidas. Hay promesas grandes para nuestras vidas. Y a veces dudamos de lo que el Señor nos ha dado. Y número 2, voy corriendo, hermanos, porque no quieres poner de tu parte. Muchos no quieren poner de su parte. Josué capítulo 18. En el versículo 2 y verso 13 hay una linda enseñanza y un lindo ejemplo. Josué capítulo 18, versículo 2 al 13. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Luego de haber terminado la conquista de los israelitas, estos 7 tribus eran indiferentes, eran negligentes, porque el Señor les había dado la tierra que les había prometido, donde fluye leche y miel. Es la negligencia. Porque no quieren, no se atreven, hermanos, no quieren poner de su parte. Y la Biblia nos muestra que Dios estaba respaldando por medio de su gracia la conquista de la tierra prometida. En Josué 1:3, Dios ha entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.
El Señor les entregó la tierra. Pero estos eran negligentes, porque todavía no habían repartido la posesión que les tocaba, que les correspondía. En el versículo que hemos leído encontramos una palabra que está haciendo que la gracia de Dios fuera en vano, es la palabra negligencia. Dígale a su hermano, no sea negligente, no seamos negligentes. En la cual en el contexto de este versículo se define la falta de cuidado, atención, esfuerzo para responder activamente a la gracia divina. Es decir, que Dios ya les había dado la victoria, la conquista de la tierra prometida, pero el pueblo estaba siendo negligente, sin esforzarse, sin hacer su parte, por falsa idea de que como todo es por gracia, no tengo que hacer nada. Y muchos dicen, pero es suficiente la gracia que tengo. Es que la gracia de Dios es que no va a venir así del cielo. Las promesas que tenemos que movernos para que se cumplan esas promesas. Y eso es lo que pasó cuando Jeremías proclamó que 70 años iban a estar en cautiverio por el reino babilónico. Pero fue Daniel que provocó, que convocó en oración, en ayuno, en silicio, y que el amor Señor intercedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaí, por el profeta Jeremías, que tenía que cumplirse los 70 años. Entonces hay promesas que tenemos, pero no ponemos nada de nuestra parte. Creen que porque tenemos la gracia todo va a caer así del cielo. No, hermanos, tenemos que esforzarnos. Nadie cae del cielo. Tenemos que provocar, hermanos, para que se cumplan esas promesas en nuestra vida. Por eso tenemos que buscar la presencia del Señor, hermanos. Y lastimosamente muchos cristianos están cayendo en el error, al igual que Israel, de ser negligentes para conquistar lo que Dios por medio de su gracia nos quiere dar. Dios por medio de su gracia quiere ayudarte a tener una mejor vida. Quiere restaurar tu relación, tu familia, tu matrimonio, restaurar la relación con tus hijos, conquistar el corazón de tus hijos, restaurar tus finanzas. Pero no quieres poner de tu parte. No quieres poner de tu parte. Todos quieren que lo hagan el resto, lo demás, pero tú no quieres orar, no quieres buscar del Señor, quieres que otros oren por ti, quieres que otros te sigan por ti, y eso a Dios no le agrada, hermanos. No te apartas de amistades que no te contribuyen, que son gente negativa, que te hacen volver a tu vida mundana, que siguen luchando por mantener una relación de adulterio que tanto daño le ha causado a tu hogar. Pero para Dios no hay nada oculto, hermanos. Dios saca todo a la luz. Tú podrás engañar en tu casa, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, pero el Señor conoce, Él todo lo ve. Tarde o temprano va a salir a la luz y lo va a exhibir públicamente, hermanos. No hay nada, hermano, oculto en esta tierra. Todo lo ve el Señor, todo lo sabe. Te niegas a perdonar a los que han ofendido y quieres pedir perdón a lo cual tú has dañado. El perdón es divino, hermano. Como les he predicado alguna vez, que el perdón no es un perdón de sentimientos ni de emociones. El perdón es por la voluntad de Dios, hermano. Porque Dios dice, si vosotros no perdonan las ofensas de los hombres, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Entonces el perdón, ¿qué trae? Trae reconciliación, trae restauración. Pero muchos no quieren perdonar. Muchos se han aferrado al dolor, a la ofensa del pasado, han guardado resentimiento, y están llenos de amargura, de resentimiento, llenos de odio, de venganza. Y por eso dice la palabra que manifiesta son las obras de la carne. No necesitas ni siquiera discernir en el rostro de la persona. Tú discernes rápidamente cuando ves un rostro. Es el Espíritu Santo que te muestra. No necesitas
porque manifiestas son las obras de la carne. Amén, hermanos. Necesitamos perdonar, necesitamos amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos han hecho tanto daño. Es que ahí viene, esa es la voluntad de Dios. Porque fácil es amar al que te ama, pero qué difícil es amar al que no te ama. Fácil es amar al que te da un regalo. Pero el Señor nos dice a través de su palabra: mas yo digo, amen a sus enemigos, oren por los que os maldicen y os persiguen. El mundo no puede perdonar. El mundo no puede perdonar porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, sí, como hijos de Dios, tenemos esa capacidad, tenemos la gracia que nos ha dado el Señor de habernos perdonado, y esa misma gracia, ese mismo sacrificio que hizo en la cruz del Calvario nos dio esa misma capacidad para perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y no perdonamos porque se merecen, hermanos. Perdonamos porque es la voluntad de Dios. Y que pueda salir tú de ese cautiverio, porque cuando uno no perdona, uno está atado, hermano, está encadenado, está encarcelado. Por eso que cuando uno ministra, y cuando uno ministra se manifiestan los espíritus, porque hay falta de perdón en la mayoría de los casos, hermano. Porque tienen guardado resentimientos, tienen guardado ahí el odio, el rencor, la amargura, ofensa guardada por muchos años. Pero el perdón es divino, el perdón te libera, hermano. Por eso tenemos que perdonar, hermanos. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Tienes que reconocer que la gracia de Dios está a favor de tu vida, pero no dejes que sea en vano. Pon de tu parte. Y termino con esto. Número 3, hermanos. Porque no te atreves a dejar tu zona de comodidad. Muchos no quieren dejar su comodidad. Muchos no quieren dejar su confort, hermanos. En Mateo capítulo 5, versos 14 y 16, tenemos una porción de la palabra del Señor. Mateo 5, 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué vamos a pasar cuando vean nuestras buenas obras? ¿A quién glorificamos? Glorificamos a vuestro Padre que está en los cielos. Para que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, estamos en medio de una sociedad maligna y perversa. Estamos en medio de una sociedad que estamos en la oscuridad. Pero Pablo dice en el capítulo 2, en Filipenses 2:15, dice que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser irreprensibles, sin mancha, para que podamos alumbrar en medio de esta generación maligna y perversa. Usted y yo somos luz para llevar el mensaje de Cristo. Usted y yo somos luz para llevar a aquellos que están cautivos, que están oprimidos, aquellos que no conocen la verdad. Y cuando conozcan la verdad van a ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que consagrarnos para el Señor. Nosotros somos luminares, somos la luz de este mundo, somos la sal de este mundo. Es decir, siendo cristiano, pero pasando inadvertido, sin hablar de Cristo. Estás en tu trabajo, no hablas nada. Tú eres cristiano, estás callado, no dices nada. Ves cosas que están pasando. De repente esa persona necesita de una oración, de un consejo, y estamos callados en el trabajo, en la universidad, o de donde vamos. Tenemos que hablar, hermanos, tenemos que manifestar lo que ha hecho nosotros, dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque Dios cambia y transforma los corazones. Solo Él es el único que puede cambiar las vidas. Tu zona de confort es que otros hagan lo que te corresponde hacer. Que otros prediquen, que otros oren, que otros ganen almas, que otros sirvan, que otros den testimonio de Cristo.
Es decir, estás dejando que la gracia de Dios sea en vano en tu vida. Y la gracia de Dios que nos ha dado es para hablar su palabra a aquellos que se están perdiendo en este mundo. Hay muchos que están cautivos, hay muchos que están oprimidos, drogaditos, jóvenes, mujeres que están en la prostitución, que están en el alcohol, hombres que están en la pornografía, hombres, hermanos, que están todavía con vicios, que no quieren dejar, que están en la pornografía. Y por eso es que muchos se enojan con uno y dicen que el pastor tiene palabras muy duras, pero la palabra es dura, decía. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber frutos en nuestras vidas. Y la palabra de Dios, para terminar en esta mañana, nos hace un llamado en 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1 y 2. Pablo le dice a su hijo Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y con toda doctrina. ¿Cuántos en esta mañana esa gracia que tú has recibido puedas ponerlo por obra su palabra y que puedas llevar el mensaje de salvación, que es poder para aquellos que en Él creen? Jesús vino a salvar, hermano, a darnos vida en abundancia y vida eterna. Y nosotros, como hijos de Dios, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que hemos recibido esa gracia inmerecida, el favor de Dios, de la misma manera nosotros tenemos que llevar ese mensaje de lo que el Señor ha hecho con nosotros, que como Él pudo cambiar y transformar nuestra vida, nuestros corazones. Es el testimonio. Y cuando vean tu testimonio, cuando vean tu conducta, tu comportamiento, porque ahí también tiene que ver mucho el tema de nuestro comportamiento y nuestra conducta, hermanos. No solamente hablar la palabra de Dios, no solamente predicar la palabra, porque tú puedes llevar el mensaje, pero no vives conforme al mensaje que tú estás predicando. ¿Qué va a pasar? La persona se va a desanimar. Pero cuando ven a un hombre de Dios que lo que predica lo vive, entonces la gente dice: yo quiero tener lo que tiene ese hombre, ese varón. Yo quiero ser Dios que Él tiene. Y por eso en esta mañana el Señor nos hace un llamado para predicar su palabra en tiempo y fuera de tiempo, para redarguir, para reprender, para exhortar con toda paciencia, no metiéndote en conflicto, ni menos peleándote por la palabra, hermano, porque eso no nos demuestra nada. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, y con toda doctrina. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Te doy gracias.